1, versículo 26 al 28. El tema de ahora, si nos damos cuenta, hemos estado hablando sobre el plan de Dios. Amén. Pero en el plan de Dios, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Esfuerzo, dedicación, valentía. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo estamos en el plan de Dios. Amén. Así que vamos a leer Génesis 1, del 26 al 28, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dijo, ¿quién? Dios Todopoderoso dijo: hagamos al hombre. Qué hermoso es que nos demos cuenta de que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en los pensamientos de Dios. Dice la palabra del Señor y nos muestra en la creación de que Dios creó al hombre y también creó a los animalitos, a los animales, y los hizo compañía del hombre. Pero dice que el hombre no se sintió bien, o sea, no se sintió a gusto, no hubo una, ¿qué le digo yo? Una ayuda, no encontró una ayuda en los animalitos. Entonces viene Dios y dice: vamos a crear a la mujer, ¿verdad? Y la mujer entonces la crea Dios de la costilla del hombre. Porque Dios es tan bueno y Dios es tan perfecto que crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Sabía que usted y yo estamos en el plan de Dios? Y que hemos sido creados con un propósito. Todos los que estamos aquí hemos sido creados con un propósito. Y el que me escucha ha sido creado con un propósito. ¿Bien? Y la palabra de Dios nos habla claramente, porque dice que la palabra habla por sí sola. Amén. Y dice que Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crea, varón y hembra. Y luego en el versículo 28 le dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. El propósito del Señor fue crear al hombre, ¿para qué? Para reflejar su carácter, para reflejar su naturaleza. Hermoso Dios, ¿verdad? Que nosotros, la creación, le representara a Él en esta tierra. Y también dice la Biblia en el 28, y lo bendijo Dios. Dios nos creó con una bendición. Definitivamente Él nos creó ya bendecidos. Y nos da la oportunidad de ser unos buenos mayordomos en esta tierra. De todo lo que Dios creó, le da la oportunidad al hombre de ser un mayordomo. Qué hermoso Dios. Qué bello es Dios, porque todo lo hizo perfecto. Amén. Tristemente, vamos a leer en lo que el hombre hace después de que Dios con todo amor y con toda ternura lo crea. Y el hombre, ¿qué hace? No lo aprovecha. El hombre desobedece. Y vamos a leer la Biblia en Génesis 3:23. Dice Génesis 3:23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada.
Después de lo que Dios le dice al hombre, ¿el hombre qué hace? Desobedece. Un hombre muy ingrato, ¿verdad? No mostró gratitud a Dios y cae en las trampas de Satanás y desobedece, así, en pocas palabras, desobedece a Dios y viene Dios y lo saca. Lo sacó del cuerpo, o sea, lo sacó del propósito. ¿Sí? No que Dios haya quitado el propósito, sino que el hombre se desvió del propósito de Dios. Porque el propósito de Él continúa hasta el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que viene Dios y saca al hombre del propósito del huerto de Edén. Y usted sabe que cuando alguien sale, ¿qué necesita para poder entrar? La llave, dice. A Jesucristo. Esa es la llave. ¿Verdad? Definitivamente aquí nos damos cuenta que lo saca y luego le dice, lo saca del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomada. Después de tener todo, dice, bueno, ahora tienes que trabajar. El hombre entonces se hace a que tiene que trabajar. Y dice la Biblia que para poder comer tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos muestra de que en su bondad y en su misericordia Dios tiene un propósito para uno, pero el hombre no lo supo aprovechar. Entonces, aparte de que hay un propósito también en el hombre, nos damos cuenta de que se pierde ¿qué? La comunión con Dios y el hombre. Tenía la oportunidad de poder hablar con Él de cara a cara, ¿verdad? Pero no, la desobediencia hizo a que esa comunión hubiera una separación entre Dios y el hombre. Entonces, vamos a ir a Romanos 5:12. Ya nos pasamos más adelante. Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la palabra del Señor acá nos muestra que por la desobediencia del hombre, el pecado entró al mundo. La muerte, la condenación entró al mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra también en el libro de Romanos más adelante y nos dice que así como por un hombre entró la desobediencia a la tierra, a la humanidad, al mundo, así por un hombre obediente hay salvación. Y es Jesucristo. Salvación, vida eterna, justificación. ¿Por quién? Por aquel hombre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por este hombre Jesucristo es de que hoy usted y yo podemos tener comunión con el Padre. ¡Qué lindo! ¿Por qué no le da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque sabemos de que fiel es Dios a su pacto, fiel es Dios a sus promesas, fiel es Dios a sus propósitos. Amén. Y es que entonces nos damos cuenta que hoy hay un camino distinto a lo que el hombre dejó cuando entró en desobediencia. Cuando el hombre desobedeció, perdió la visión espiritual completamente. Cuando el hombre pecó contra Dios, su visión espiritual desapareció y vino una visión terrenal. Y desde ese momento el hombre ya no quiso buscar a Dios. En el libro de Job 21:14, tal vez si me hace el favor, hermano Héctor, de buscarme Job 21:14, nos damos cuenta que el hombre endurece su corazón y ya no quiere el conocimiento de Dios. Entonces el hombre se cega completamente y ahora lo que el hombre hace
es poner sus pensamientos antes que Dios. Amén. Entonces el hombre lo que hace es basarse en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que él quiere, y ya no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Job 21:14? Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. El hombre es así, tan duro de corazón, que se ciega completamente y ya no quiere obedecer. Quiere hacer su voluntad. Quiere buscar aquí en la tierra el éxito conforme a su voluntad. Quiere lograr sus sueños, sus metas, pero ¿cómo? Conforme a su voluntad. No quiere aprender a depender de Dios, sino quiere aprender a depender de sí mismo y decir, como dice la palabra de Dios: si yo tengo todo lo que tengo, es por mi fuerza. Si usted ve cómo me he visto de bien, es por mi fuerza. Es porque me he esforzado. Si yo tengo esto, si tengo lo otro, es porque me he esforzado. Eso es lo que piensa el hombre. El hombre se olvida que de quién es la fuerza, que la fuerza viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. Y si a él no le place bendecirlo, pues no lo bendice. Porque dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata. La riqueza es de Él. Pero el hombre se ciega y hace conforme a lo que quiere. Y se olvida de Dios. Eso no significa que yo le esté diciendo no trabaje, no haga esto, no haga lo otro. No, sino que la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nos alineemos. Amén. Que nosotros pongamos sobre todas las cosas los pensamientos de Dios en nuestros pensamientos. Y que seamos guiados por los pensamientos de Él y no por nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces lo que Dios no quiere es de que acá en la tierra nosotros atesoremos cosas acá en la tierra. Que atesoremos, como dice la palabra del Señor, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y es que a veces el hombre se afana tanto, se angustia tanto por querer lograr mucho y ser prosperado en todo, pero bajo su voluntad. Y ya no quiere buscar de Dios, ya no lee, ya no ora, menos ayuna, ya no. Porque como ha probado las cosas a su voluntad, dice: a mí me va bien. Yo tengo esto, tengo lo otro, tengo tanto, y me va bien. Entonces, ¿por qué he de buscar a Dios si lo tengo todo? Y la palabra de Dios dice claramente que nosotros, como hijos de Dios, si verdaderamente nosotros hemos renacido, si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que poner nuestros pensamientos en lo espiritual, ya no en lo terrenal. Entonces, mis amados hermanos, el éxito viene. ¿De dónde viene el éxito? Viene de Dios. Viene de hacer su voluntad. Dios no quiere que nosotros nos afanemos por las cosas del mundo, porque al afanarnos por las cosas del mundo, yo pierdo el equilibrio. Yo me desequilibrio y hago más las cosas del mundo que estar en la obra de Dios. Ya entonces en la congregación yo ya vengo, si es que vengo, pero yo ya vengo más que con una fe fingida. Si yo no voy, el pastor me va a llamar la atención. Si yo no voy a quedar mal. Si yo no voy, ¿qué me voy a quedar haciendo solo en la casa? Y si yo no voy, ay, no, mejor voy, aunque sea por costumbre, porque hoy es miércoles, porque hoy es domingo, pero de que voy, no. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vengamos con fe, que le creamos a Él y que dispongamos nuestro corazón a escuchar que hay un propósito de poder en nosotros, porque Dios así lo ha escrito. Dice la palabra del Señor que Timoteo era un jovencito de una fe sincera.
una fe que su padre, que su abuela, y su madre le dieron a él, le instruyeron a él, le transmitieron a él. Pero él dice que loida significa transmitir, desear. Entonces esa fe de su abuela y de su mamá fue lo que a Timoteo le ayudó también cada día a ser ese hombre que Pablo decía de él. Y hoy en día nosotros como padres debemos de transmitir ese testimonio a nuestros hijos, esa fe, ese amor hacia la obra. Tenemos hijos tan inteligentes de que ellos observan el comportamiento del papá, de la mamá, y quieren hacer lo mismo. Yo quiero esto porque tú lo haces. Yo anhelo esto porque tú lo tienes. De verdad que a veces hasta hay hijos que se quieren poner hasta los mismos tenis, hasta las mismas marcas, porque lo copian, porque son chicos, pues son niños. ¿Cuánto no más en nuestra vida espiritual? De que nosotros como padres demos un ejemplo de fe, de amor y de esfuerzo por estar en la presencia de Dios. Qué bonito es cuando en nuestra casa hay un altar de adoración. Qué bonito es cuando en nuestra casa hay un altar de oración. Y cuando nosotros oramos, sin que nosotros le digamos a nuestros hijos, venga ya, las ovejitas van ahí, y uno orando, y cuando uno abre los ojos, ya están hincados a la par de uno. Porque es un devocional. Es porque Dios nos ha demandado a instruir a nuestros hijos. Y dice la Biblia, instruye. ¿Qué dice? A tus hijos desde pequeños, porque así cuando ellos sean grandes, no se aparten de Dios. Y la mayoría de niños están acá, pero cuando viene la adolescencia o preadolescencia, muchos de ellos ya no quieren ir a la iglesia. Y hasta obligados los tienen que llevar a la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Porque muchas veces han venido acá porque los obligan. Y no se les ha instruido y no se les ha enseñado a amar a Dios con el corazón, con la mente, con el alma, con fuerza, como dice la palabra de Dios, con fuerza, con valor, con esfuerzo. Eso hay que instruir a los niños, hay que enseñarle a nuestros hijos para que ellos, con todo el corazón, hagan la voluntad de Dios. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, versículo 8. Antes vamos a ir a Santiago. Apártelo ahí, para que no se les olvide. Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15, dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Mis amados hermanos, ¿qué Dios nos quiere decir? De así como nosotros instruimos a nuestros hijos en la verdad, vivamos en la verdad. No le mintamos a nuestros hijos con cosas que nosotros no hacemos, sino que vivamos la palabra de verdad. Dice la palabra del Señor que el que anda en pecado, su final es la muerte. Mas el que anda en el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Cenará del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos cada día ¿a qué? A morir al pecado, a morir a nuestra carne.
si la palabra de Dios dice que Jesucristo murió y resucitó y nos dio vida y vida eterna, nosotros podemos vivir en esa vida y sin pecado. Pero hay concupiscencias que muchas veces que nosotros como hijos de Dios no queremos morir a ellas. Pablo no nos dice aquí a que nosotros matemos la carne, ¿sí? Sino que verdaderamente nosotros le pidamos al Espíritu Santo a que seamos llenos de Él y que nos lleve a conocer la palabra y que esta palabra cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de vivir, ¿sí? Y que nosotros no le demos más alimento a nuestra carne. O sea, que nosotros no nos dejemos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que no digamos que Dios nos pone las tentaciones, sino que nosotros mismos somos atraídos por los mismos deseos que hay en nosotros. Dice que concupiscencia es un deseo desordenado, una pasión desequilibrada, algo malo. Y en nosotros verdaderamente tiene que haber un orden en nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces no le echemos la culpa a alguien más cuando nosotros mismos no queremos soltar esos deseos carnales. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle al Padre: te entrego esto, te entrego esta área. Sea la palabra del Señor que en el corazón que están los homicidios, los malos pensamientos, todo lo malo está en el corazón. Entonces nosotros tenemos que rendirnos delante de Él y decirle al Padre: yo quiero cambiar esto, ya no quiero ser igual, yo quiero ser diferente, quiero rendirme a ti. Porque eso es tener gratitud a Dios por la sangre de su Hijo. Eso es tener gratitud porque hay alguien que murió y resucitó por nosotros. Amén. Eso es tener gratitud cuando yo vengo a Dios y decirle: Padre, yo te entrego mi vida. Yo quiero cambiar, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero fornicar, ya no quiero adulterar, ya no quiero tener mentira, egoísmo, envidia, orgullo en mi corazón. Ya no quiero, Padre. Y viene Dios y dice: el que se humille, ¿qué dice? Será exaltado. Y dice la palabra de Dios que Él no desecha al corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Él envía a su Espíritu Santo a darnos esa fortaleza, esa fuerza, ese esfuerzo para que nosotros cada día podamos cambiar. Y Dios lo hace. Dios es tan poderoso porque Él ve el deseo que hay en nosotros de poder cambiar y llegar a ser como Él es. ¿Cómo es Dios? Como la Biblia lo dice. ¿Cuál es el carácter de Dios? Santo, perfecto, lleno de amor y de misericordia. Y para eso Dios nos creó, para tener su naturaleza, porque dice que fuimos a imagen y semejanza de Él, creados de Él mismo, ¿verdad? Por Él y para Él, para gloria de Él. ¿Y qué somos nosotros? El reflejo de Él en esta tierra, reflejo de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque como decía mi hermana María Elena, ¿verdad? Qué bueno es que estén sucediendo tantas cosas porque sabemos que Jesucristo viene por nosotros. Pero qué triste es de que nos vayamos nosotros y que no ganemos almas para Él. Porque es lo que Dios nos va a preguntar: cuántas almas ganamos para Él. Predicamos arrepentimiento, predicamos salvación. Porque hay tanta necesidad en el mundo, pero muchas veces nosotros como que nos ponemos en nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos egoístamente y creemos en nosotros mismos y hacemos todos en nosotros mismos y no pensamos en el prójimo, no pensamos en aquel que necesita. Solo lo vemos pero no actuamos y no hacemos nada. Tanta necesidad en el mundo que hay gente sufriendo y no hacemos nada. Si tan solo oráramos, gloria al Señor. Porque la oración es viva, dice que es eficaz, como dice la palabra de Dios.
orar el uno por el otro, pero a veces ni eso hacemos, ni oramos, ni hacemos, ni damos. Pero Dios quiere que nosotros en esta noche meditemos en su palabra y que seamos restaurados por Él. Que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Por la palabra. Y que digamos al Señor: Padre, yo ya no quiero ser atraído por la concupiscencia de mis ojos. ¿Sí? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que hay concupiscencia de ojos, amén, de oídos, de carne, amén, de orgullo, así que por las riquezas, de obtener más y más. No, la palabra de Dios dice: no atesoremos cosas en la tierra. Veamos nuestro interior, qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestro interior cambie cada día y de ahí ser prosperados, de ahí tener éxito. Vamos al libro de Josué, ahora sí, si ahí lo tienen. Josué 1:8. Y dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, no necesitamos hacer tantas cosas terrenales para cuando sepamos que un día vamos a ser levantados de esta tierra. Y todo lo que hicimos en lo terrenal se quedará acá. Mas lo espiritual es lo que nos llevamos. Y es que eso es lo que Dios quiere que nosotros miramos en nuestra vida sobre esta tierra. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Lo terrenal o lo espiritual? Porque si estamos alineados, gloria a Dios, pero ¿y si no? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde no debemos de apartarnos nosotros? ¿De los negocios del mundo? ¿De los tesoros de la tierra? No, de la palabra de Dios. Porque esta es la que nos enriquece. Esta es la que nos da éxito. Porque somos exitosos, somos ricos espiritualmente. Porque si somos ricos espiritualmente, lo tenemos todo. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Porque Dios dice la palabra del Señor: ¿de qué te afanas? ¿De qué has de comer? ¿De qué has de vestir? Si las flores del campo se visten, si las aves del campo comen, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿De qué te afanas? Entonces la palabra de Dios nos invita y nos dice que nosotros no nos apartemos de su palabra, sino que de día y de noche meditemos en él. ¿En qué meditamos de día y de noche? ¿Meditamos más en las cosas del mundo? ¿Meditamos más en qué hay en el TikTok? ¿Meditamos más qué hay en Facebook, en Instagram y bueno, y tantas plataformas del día de hoy? ¿En qué meditamos? Porque depende de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, de eso vamos a meditar. Si usted se levanta y ora y lee la Biblia, ¿en qué va a meditar? En lo que leyó. Si usted escuchó música que edifica su vida, ¿en qué va a meditar? En ella. Va a cantar lo que escuchó. Pero si usted se levanta, no ora y se mete a su teléfono y se ocupa su teléfono y se queda 15, 20 minutos en el teléfono mientras ya me voy a trabajar, ¿en qué va a meditar? En lo que vio. Y en un momento que usted le dieron receso en su trabajo o en su casa, ¿en qué va a hacer? A seguir con lo que estaba en el teléfono. Entonces, mejor desde el amanecer, dice la palabra de Dios, que Él se goza con los que temprano lo buscan. David dice que él oraba 3 veces al día, y a veces hasta 7. Imaginemos. Muchas veces nosotros solo oramos una vez al día, cuando Dios lo que quiere es que nuestra mente y todo nuestro ser esté en lo espiritual. Jesucristo dijo: no es que los quites del mundo, y se lo dijo a Dios: no los quites del mundo,
solo te pido que nos guardes de este mundo, porque el mundo está tan contaminado el día de hoy que nos lava y ocupa nuestros pensamientos en cosas que no nos edifican. Aprovechemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está Israel en estos momentos? ¿Cómo está México para más cercano? ¿Cómo está? Guerras, muertes, en otros lugares temblores, terremotos. ¿Y cómo? Guatemala está en la gloria. ¿Cómo está el pueblo de Israel ahorita sufriendo? Un lamento, un lloro. Pero es necesario que eso acontezca, dice la Biblia, para que el Hijo del Hombre venga por su iglesia. Pero es triste, es doloroso pedirle a Dios, ¿verdad? Que Dios le dé esa fuerza, ¿verdad? Ese ánimo a todos aquellos que están sufriendo. Pero mientras tanto usted y yo desaprovechamos el tiempo. Tenemos que aprovechar. Pidámosle perdón a Dios y le digamos, Padre amado, perdónanos, porque muchas veces definitivamente desechamos mal el tiempo. No aprovechamos bien el tiempo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entrar en tu presencia el tiempo que tú nos das, amén. Luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que él está escrito. Pero cuando no leemos la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos, porque no leemos. ¿Qué voy a obedecer? Yo no sé qué voy a obedecer. Es como que usted le diga a su hijo, hijo, ¿obedeciste lo que te dije? ¿Hiciste lo que te dije? Y el hijo, y la mamá, es que no te dije, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ¿qué vamos a obedecer si no leemos? Necesitamos conocer el corazón de Dios y obedecer. Entonces dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted busca prosperidad en esta tierra, que dice la Biblia, haga prosperar su alma. Vamos al libro de Tercera de Juan, su capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere la prosperidad de tu alma. Porque el deseo de Dios es vernos prosperados en todas las cosas. ¿Y en qué? En salud. Entonces, seamos sabios, seamos inteligentes, seamos entendidos y busquemos de la presencia de Dios. Y hagamos prosperar nuestra alma. Que mi alma cada día sea próspera. Porque Dios renovó mi espíritu a través de la sangre de Cristo. Restauró mi espíritu. Pero el alma cada día debe ser renovada, prosperada en mi alma. Dice la palabra de Dios que el anhelo de Él es de que nosotros lleguemos a la altura del varón perfecto. Pero eso no va a pasar hasta que Jesucristo venga por nosotros. Pero día a día debemos de esforzarnos. Como Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, mis amados hermanos, trabaje, haga sus cosas, qué bueno. Prospere, qué bueno. Pero primero alineemos nuestras vidas en el camino correcto, que es Cristo Jesús. De ahí Dios le va a dar lo que su corazón desea conforme a la voluntad de Él. Que dice la Biblia, tú pides, pero pides conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que Él quiere. Pero Dios le va a dar. Y si aquí yo le pregunto a uno de ustedes, ¿Dios le ha prosperado? ¿De dónde Dios nos ha levantado? Imagínense, Dios ha sido fiel. ¿Pero qué? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no se da cuenta de todo lo que usted ha trabajado
para la obra de Él. Él será repartido. Y dice la Biblia, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. En lo poquito. Si usted le ha sido fiel al Señor, Dios nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar. La prosperidad del alma, el Señor la da a través de su obediencia, de su fidelidad. Y lo demás, dice la palabra del Señor, es por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, pon en práctica la justicia de Dios, seamos obedientes a Dios y lo demás será añadido. Así que usted no se afane, no se angustie, que tiene deudas, que debo aquí, que debo allá, que tengo esto, que tengo allá. Usted solo humíllese delante de Dios. Siga prosperando en el camino del Rey, siga prosperando en su alma, que Dios nunca lo va a dejar. Amén. Ya para cerrar, vamos a terminar en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Dice la Biblia, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirán, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Recordemos que veíamos, ¿verdad?, cómo Dios sacó al hombre del huerto de Edén. Y aquí dice la palabra del Señor, esforzaos a entrar otra vez en el propósito de Él. Una puerta angosta, una puerta estrecha, donde solamente los esforzados y valientes podrán entrar. Dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta a venir. Y la palabra de Dios dice que viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Examinémonos, mis amados hermanos, y podemos verlo físicamente. Cuando usted se va a su trabajo y quiere usar una camisa, o cuando usted va a la iglesia, cuando usted va a servir y usted usa una vestimenta que es necesario planchar y usted no la plancha, ¿cómo se siente? Mal, arrugado. Se siente uno mal. Y dice la Biblia que viene por una iglesia sin arruga. Sintámonos mal cuando sabemos que espiritualmente no estamos caminando como Dios quiere. Amén. Pidámosle a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchos podrán entrar y no podrán. Y muchos dirán, Señor, ábrenos. Y Él va a decir, no sé de dónde sois. La palabra de Dios dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Señor, si yo hice esto, Señor, si yo te serví, yo hice todo eso, Señor, pero si yo estaba aquí, yo predicaba, yo hablaba, yo me esforzaba. Sí, pero todo lo hiciste poniendo la mirada en el hombre, ¿verdad? Todo lo hiciste sin amor. Nunca lo hiciste para mí. Y dice la palabra de Dios que Él nos llamó con el propósito de ¿qué? De ser conforme al carácter de Dios, hacerlo todo con amor como Él está haciendo cada día en nuestras vidas, en la iglesia, su iglesia, con amor. Qué triste, mis amados hermanos, de que nosotros pongamos nuestras vidas como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y que vinieron todas aquellas tempestades y la casa fue sacudida y se fue llevada, pues dice que todo el río. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida espiritual,
nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, sobre la roca que es Cristo Jesús, nada nos moverá. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos ¿de qué? Del propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Usted y yo tenemos un propósito. Acerquémonos a Él y digámosle al Padre: yo quiero conocer tu propósito. El Señor te ha estado llamando una y otra vez. El Señor te ha hablado y te ha dicho: fuiste creado con un propósito. Desde antes de la fundación del mundo, desde mi creación, yo te formé, te hice a imagen y semejanza mía, porque he tenido y tengo y seguiré teniendo un propósito que cumplir en ti. ¿Lo dice la Biblia? ¿Que Él se va a acercar a nosotros? No, nosotros tenemos que acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Acerquémonos a la presencia de Él. Humillémonos delante de Él. Porque el orgullo, la soberbia, no nos va a dejar someternos o ser sumisos a la palabra de Él. Dice la palabra de Dios que las puertas están abiertas. Con confianza podemos entrar a su presencia. Amén. Pero hay un lugar mejor, dice la palabra de Dios. Si no, como dice Jesús, si no, yo nunca les hubiera dicho. Pero Él dice que Él está preparando morada para nosotros. Él está trabajando para nosotros. Para todos aquellos que han rendido su vida a Él y que han permitido que Jesucristo entre en sus vidas y haga una vida nueva en nosotros. Porque el que has nacido de nuevo da frutos nuevos. Porque Dios es de frutos nuevos. El hombre da frutos malos. Pero el que tiene a Cristo en su corazón emprende a dar buenos frutos. La salvación es como la raíz. Amén. Pero el esfuerzo cada día de nosotros son esos frutos que nosotros tenemos que dar. Y esos frutos están en Gálatas. Esos frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo ello. Imagínense que usted y yo seamos un árbol de manzanas. Y que usted ahorita se imagine cuántas frutas tiene su árbol. 1, 2, 3. ¿Cómo miraría usted a un árbol con una manzanita? ¿Y cómo mirará usted a un árbol con unas 50 manzanas? Fructífero. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos fructíferos en Él. Amén. Yo le voy a invitar en esta noche que